El tema titulado en esta mañana es ¿cómo trabajan los ejércitos de Satanás? Amén. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12. Aleluya. Quiero que pongan atención porque voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Lo voy a volver a leer, hermanos, y pongan mucha atención, porque no estamos luchando contra poderes humanos, tomen muy en cuenta eso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Aquí hay que saber interpretar la palabra de Dios, porque cuando dice aquí fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas, no meramente estamos en tinieblas, ¿verdad? Porque hay un resplandor de una estrella que nos alumbra y nos da luz, sino hablando en sentido espiritual. Dice la palabra de Dios, y el apóstol Juan lo declara diciendo, porque sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. No significa que nosotros estemos bajo ese poder. Antes lo estábamos, cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos fuera de la voluntad de Dios, pero desde que vinimos a Cristo, hermanos, dejamos de ser hijos de tinieblas, hijos del diablo, dejamos de ser hijos del mundo y ahora somos hijos de Dios. Y la Biblia dice hijos de luz. Amén. Y la gente que no conoce a Dios está en ese poder del maligno y en el poder de las tinieblas espirituales. Un mundo invisible que es real. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, yo les voy a invitar a que inclinen su rostro y vamos a pedir la dirección del Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana y tu palabra, Señor, en Efesios 6, capítulo 12, Efesios capítulo 6, versículo 12, nos enseña, Dios mío, una gran verdad. Que tu pueblo siempre, Dios mío, debe estar orando, clamando a ti día y noche. Dice tu palabra, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, Dios de la gloria, también tú nos enseñas, Dios mío, cosas que no se pueden ver y que sin embargo ahí están. Pero nada, Dios mío, que tú, oh Dios, no puedas hacer a favor nuestro cuando vivimos en tu voluntad, cuando andamos en tus mandamientos y en tus preceptos. Bendice a tu pueblo, santifica, Señor, a tu iglesia. Abre su entendimiento, abre su mente y su corazón a cada uno de ellos, para que puedan entender esta palabra que hoy, Dios mío, pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos dirijas y podamos explicar, Dios mío, con toda sencillez, pero con gran profundidad, para que tu pueblo conozca, Dios mío, estas cosas y no seamos ingenuos, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, cubre a tu iglesia con tu sangre preciosa, cubre a tu pueblo en este lugar, cubre este lugar, bendito Dios, guarda a tu pueblo, Dios mío, y que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno y los defienda de todo mal y de todo peligro, en el nombre de Jesús. Aleluya. La semana pasada abordamos el tema los ejércitos de Satanás y por último abordaremos este tema que se titula ¿cómo trabajan los ejércitos de Satanás? La batalla es contra fuerzas demoníacas, contra batallones de espíritus malignos, contra malos espíritus que tienen gran poder, aunque no se pueden ver con estos ojos materiales, pero son reales. Estamos siendo amenazados constantemente.
Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está uno de los atributos de Dios, omnipotente. Un Dios que todo lo puede, un Dios que no tiene límites, un Dios, hermanos, que es todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es cierto que estos seres malignos no pueden habitar. Fíjense bien la importancia de ser un verdadero hijo de Dios. Es cierto que estos seres malignos no pueden habitar en un verdadero creyente. Amén. Sé un verdadero creyente, sé un verdadero cristiano. Vive en la voluntad de Dios. Es cierto también que estos seres malignos pueden oprimir y hostigar a una persona. El cristiano no debe estar morbosamente, hermanos, abismado en el tema del demonismo. No porque estemos hablando o abordando estos temas quiere decir que tú te enfoques tanto en estar pensando en eso. El propósito de estos estudios es que tú conozcas contra quién te enfrentas y que también conozcas cuál es la armadura que tú debes poseer para vencer esas fuerzas malignas. No de balde, hermanos, el apóstol Pablo escribió Efesios 6, ¿verdad? Donde habla más revestidos de toda, no dice del armadura, sino de toda la armadura de Dios, por la cual podréis vosotros repeler los dardos del maligno. Quisiera hacer un poquito de historia aquí, refiriéndonos a los soldados griegos, a los mirmidones de Aquiles. Ustedes han oído hablar de la guerra de Troya, de los griegos contra los troyanos. Es una novela escrita en poesía por el gran poeta griego Homero. Y muchos escritores, muchos investigadores, arqueólogos, dicen que cuando esta guerra se llevaba a cabo entre Grecia y Troya, se estaba llevando y duró 10 años, se estaba llevando a cabo al mismo tiempo la salida del pueblo de Israel del imperio egipcio, donde Dios estaba peleando las batallas por nosotros. Aleluya. Amén. Y cuenta la historia, ¿verdad?, que muchos creían que antes era una mera historia épica, una historia mitológica, en donde dioses y semidioses intervenían para proteger a ciertos reinos. Pero se ha descubierto arqueológicamente que esa guerra sí se llevó a cabo. Existen las ruinas de Troya, cuando antes se creía que era una ciudad mitológica, una ciudad que se inventó nada más meramente para escribir una poesía. Y se hablan de héroes mitológicos. Cuando un soldado griego eran entrenados desde niños hasta que llegaban a ser grandes guerreros. Sabían cómo utilizar el escudo, no tan solo para protegerse, sino también como una arma letal contra sus enemigos. Siempre llevaban el yelmo, que les protegía la cabeza y la nuca, la lanza o la espada,
y sabían utilizar de una manera diestra esas armas, tanto para atacar como para defenderse. Y tenían todas las habilidades que un verdadero soldado griego o guerrero griego tenía que enfrentar a sus enemigos. Vemos también en la protección de los soldados romanos el casco, la pechera, ¿verdad? O la armadura, las rodilleras o las espinilleras que cubrían, unas buenas sandalias, de tal manera que ellos pudieran tener la mayor agilidad para moverse sin ningún obstáculo, unos escudos que les cubrían todo el cuerpo, una espada, una lanza. Y el apóstol Pablo hace referencia a cada una de estas partes de la armadura, en la que hace una figura de cómo debe estar protegido, bien armado el cristiano. Cuando dice, hermanos, el yelmo de la salvación, dice el yelmo es el casco. ¿Por qué dice yelmo de la salvación? Porque estás plenamente consciente en quién has creído y quién es tu Salvador. La espada de la fe, porque cuando pronuncias la palabra, sabes que asestas golpes de muerte a tu enemigo. Y no me estoy refiriendo a una persona física. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? De espíritus malignos. Cuando vienen esos pensamientos, te bombardean, y tú tienes puesto un yelmo de salvación porque sabes que debes mantener tu confianza y tu convicción en aquel que te ha salvado, en aquel que te dio plena salvación. Y los dardos no penetran en tu cabeza porque estás protegido con ese yelmo. Ese casco espiritual que te protege de tal manera que la palabra viene inmediatamente a tu corazón y se refleja en tu mente, de tal manera que tú puedes pronunciar la palabra y declarar la palabra y rechazar, repeler todo dardo del enemigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido atacados por pensamientos malignos de toda índole? Porque el diablo ataca a la cabeza, lanza los dardos al pensamiento, y en ese momento tú sabes que tienes el yelmo de la salvación y dices: el Señor te reprenda, Satanás. Sabes perfectamente quién es aquel que te está lanzando esos pensamientos. No podemos decir ninguno de nosotros, nadie está exento de que en algún momento vengan pensamientos perversos, y en ese momento tú los repeles con la palabra. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Y asestas un golpe también, porque no nada más vives a la defensiva, sino vas contraofensiva y atacas al enemigo. ¿Que Jesús se quedó de brazos cruzados cuando el diablo lo estaba tentando? ¿Qué cosa hizo Jesús, hermanos, en el desierto? ¿Qué hizo? Amén. Él declaró la palabra. Escrito está, también dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso es tan importante que tú estés todo el tiempo bien armado. Hace algunos meses atrás, nuestro hermano Alfonso dio un estudio sobre esto, y él
pasó un video en donde se ve cómo es que un soldado está totalmente protegido cuando utiliza toda la armadura. Cuando se quita el yelmo, entonces el enemigo aprovecha para atacar en esa parte de tu vida. Cuando se quita, cuando deja el escudo allí y solamente ataca con la espada, sí, ciertamente puede atacar, pero ¿con qué se protege? Cuando deja la espada y el escudo, está totalmente vulnerable. Se quita la armadura y entonces el diablo hace hasta golpes de muerte. Esa es la constante lucha que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Y dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes malignas que imperan en los aires. No tan solo están en este ámbito, en esta atmósfera terrestre, sino afuera de la atmósfera, allá en el espacio. Por eso Dios, hermanos, en su palabra siempre nos insta, nos invita a que constantemente estemos, hermanos, reforzando nuestra armadura. No tan solo vestirla, sino reforzarla, ponerle realmente las aleaciones a los metales, hablando espiritualmente, ¿verdad?, que mantengan tu armadura impenetrable. Impenetrable. ¿Cómo puedes tú lograr esto? Hermanos, las aleaciones espirituales por la cual tú puedes proteger tu vida constantemente y darle una aleación más por la cual se haga impenetrable tu armadura espiritual es la palabra de Dios, aleluya, y la oración constante. La oración constante y la palabra de Dios. El diablo sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa es la tarea de los demonios. Por eso el tema se titula ¿Cómo trabajan los ejércitos de Satanás? No es que Satanás sea, hermanos, omnisciente. Satanás no es omnisciente ni tampoco es omnipresente como Dios. Satanás es un ser poderoso, pero su poder es limitado. ¿Cómo él sabe la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Sus huestes malignas son las que le dan la información. Estos constantemente están vigilando tu vida y están analizándote constantemente. ¿Cómo vives? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Cómo te comportas? Aquí adentro, allá afuera. Y ellos dan la información. Y le dicen, fulano de tal, fulana de tal. Es un hombre débil, es una mujer débil. Entonces les da instrucciones para que digan, atáquenlo de esta forma. Es su debilidad o son sus debilidades. Atáquenlo. Lo van a destruir. Lo van a destruir. Hace aproximadamente como, ¿qué será? Unos 8 años atrás, cuando iniciamos este ministerio en la casa de ustedes, di un estudio, hermanos, de un hombre, más bien una mujer, que oraba todos los días por su hermano. Y entre más oraba ella, este joven, más se perdía en el pecado, en los vicios. Y entre más oraba por él, era más renuente a la palabra y se perdía más y más. Esta mujer, un día cansada, dijo, ya no oraré más por mi hermano. Estoy cansada. Entre más oro por él, más rebelde, más renuente, más veo que es rebelde a la palabra de Dios y más se hunde en el pecado. Se durmió esa noche y en la noche Dios le reveló
un sueño. Dice que estaba en una mesa redonda Satanás en la silla principal y sus demonios alrededor de él estaban haciendo una conferencia ahí entre ellos. Y ellos daban información de las personas a las cuales tenían como propósito destruir. Y entre ellos estaba el hermano de esta mujer que todavía había orado por él. Y cada uno fue dando su información. Cuando le toca al demonio que tenía como propósito, como fin, destruir al hermano de esta mujer que todavía había orado por su hermano, dijo: hoy destruiré a mi enemigo, al punto principal, al foco al cual yo tengo puesto en la mira para destruirlo. No lo había podido hacer, porque aunque anda perdido, toda la vida su hermana había orado por él y lo había cubierto con la sangre de ese que no puedo mencionar. Dijo: pero hoy lo destruyo, porque su hermana no oró por él, y lo destruiré y lo llevaré al infierno. Esta mujer se despierta exaltada y se queda, hermanos, estupefacta por aquello que Dios le había revelado. Se levanta y se arrodilla en el suelo y empieza a clamar y a clamar y a clamar y a pedirle perdón a Dios, que tuviera misericordia de su hermano, que tuviera piedad de él, y lo cubrió con la sangre de Cristo. Y se amaneció orando por su hermano. Casi al despuntar el alba, su hermano entra corriendo, se postra delante de su hermana y le dice: hermana, hoy me entrego a Cristo, hoy me entrego a Él. No quiero vivir más en el pecado. Hoy me entrego a Él. Y se entregó al Señor y fue salvo. Nunca, óyeme bien, nunca dejes de orar por tus familiares. Nunca dejes de clamar por ellos. Aunque veas que la situación se torna más renuente, aunque veas que la situación se vuelve más difícil y dices: entre más oro por él, entre más oro por ella, más problemas, más dificultades con él, más renuente, más rebelde. Eso es lo que el diablo quiere, que tú desistas, que tú te dejes vencer, que merme tu fe y tu confianza. Pero Dios al final tiene la victoria, hermanos. Vean que la guerra de Troya duró 10 años y nunca pudieron penetrar esas murallas de la ciudad de Troya porque eran infranqueables. Pero a alguien se le vino la idea, y cuenta la Odisea, ¿verdad? Porque primero fue la guerra de Troya y después fue la Odisea de Ulises. Y Ulises era muy inteligente, era un soldado griego también. Y se le vino la idea, dijo: vamos a construir un caballo. Y dentro del caballo, en el vientre, nos introduciremos. Y dejaremos algunos cadáveres aquí en la playa. Y nos esconderemos detrás de las montañas. Y esperaremos a que los troyanos salgan. Y creerán que este caballo es un regalo de los dioses. Y entonces lo introducirán en su ciudad con nuestros guerreros dentro. Entonces en la noche penetraremos dentro de su ciudad sin necesidad de derribar las murallas. Abriremos las puertas por la noche y nos introduciremos en ella y los destruiremos a todos.
Eso es lo que muchas veces el enemigo, hermanos, hace. Ve que por ningún lado puede penetrar tus murallas. Entonces buscará una estrategia y te hará creer, y abrirás las puertas e introducirás al enemigo en tu vida o en tu casa, y entonces, sin que te des cuenta, el enemigo te destruirá desde adentro. Mucho cuidado, hermanos, debemos tener. Muchas veces las cosas que nosotros andamos cargando, los colgajos que te pones en el cuello, debes investigar, debes checar, debes pedir a Dios sabiduría, conocimiento. ¿Qué es lo que andas cargando en tu cuerpo? Porque muchas veces, sin darte cuenta, el enemigo te dice: ah, mira, está muy bonito, póntelo, aquí en el cuello se te ve muy bien, y no sabes que es una tremenda maldición que andas cargando. O introduces en tu casa, dice el Señor en su palabra: no introducirás en tu casa anatema. O no introducirás en tu casa cosa maldita. Porque traerá graves consecuencias en tu entorno. Muchas veces nos estamos cuidando de lo que pasa de allá para acá, pero muchas veces no nos damos cuenta de que, sin que nos demos cuenta, al enemigo le abrimos las puertas y él solito, ¿verdad? Solito lo metemos. Debemos tener tanto cuidado en estas cosas, porque recuerden que la semana pasada explicamos que los demonios se introducen en los objetos. ¿Sí estamos conscientes de eso? ¿O ya se les olvidó? Se introducen en los objetos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10? Dice: no es que el ídolo sea algo, sino lo que está dentro del ídolo, o lo que está detrás del ídolo. Porque lo que ofreces a los ídolos no se los ofreces a ellos, sino a los demonios. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba tan oprimido en los tiempos de Jesús? ¿Por qué Jesús vino al mundo y encontró a su pueblo oprimido por el diablo y también poseído por los demonios? ¿Alguien me puede decir un punto que hayamos tocado de todos estos temas que hemos venido abordando? Un caso por el cual el pueblo de Israel estaba viviendo estas consecuencias. Exactamente. Porque se alejaron de Dios, empezaron a imitar a sus enemigos, introdujeron los ídolos en su pueblo, los adoraron y aún sacrificaron a ellos. Y no sacrificaban naranjitas, platanitos, ¿verdad? O una olla de mole con un pavo horneado adentro. No, hermanos. ¿Qué ofrecían? Ofrecían a sus propios hijos. Y dice la palabra de Dios: y esto es abominación a los ojos de Dios. El diablo siempre va a buscar la forma, de una manera oculta, a que tú introduzcas cosas dentro de tu casa, o incluso te las pongas. A veces hasta una camiseta con los famosos estampados. ¿Cuántas veces le has comprado a tu hijo, hermanos, las caricaturas de Mickey Mouse, de Minnie Mouse, o no sé cómo se llama la muñequita, la ratoncita, ¿verdad? Dragon Ball Z, y ahí se ve él. ¿Cómo ustedes ven
caricaturas de Dragon Ball Z, rostros diabólicos, demoníacos, atacándose, profiriendo palabras que son conjuros satánicos, y tu hijo embelesado, y cuando de repente ves que se torna violento, que se torna rebelde y lo quieres dominar, y hasta te da miedo cómo te contesta, porque lo has dejado en tu casa. Y ahí es donde hablo de esa situación. El diablo dice: no se preocupen, miren, solitos ellos van a caer en la trampa, porque a través de la televisión yo les estoy metiendo la maldición allí, para que sean malditos y para que se destruyan entre ellos mismos. Esas madres de familia que dejan que sus hijos todo el día estén allí embelesados, nunca los reprenden, nunca les llama la atención. Esos padres de familia que para entretenerlos les entregan el celular y todo el día están allí embelesados con el celular. El diablo está adueñado de la vida de tus hijos. Después las reacciones violentas te dejan pasmado, porque dices: pero si yo no le he enseñado esto. Pero sí, ¿de dónde aprendió estas palabras? Quizá tú no se las has enseñado, pero el diablo se ha encargado de que, hermanos, la televisión y el celular sean su papá y su mamá, que los están educando para irse al infierno eterno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Porque es necesario que el pueblo de Dios conozca estas cosas. Es necesario que el pueblo de Dios abra los ojos. Dejen de dormir. Dejemos, hermanos, de estar aletargados. Dice el Señor en su palabra: despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. No te sorprendas que cuando tus hijos empiecen a crecer, levanten la mano contra ti y no tan solo te quieran golpear, sino te quieran asesinar. Hay unas predicaciones de un hermano con una doctrina muy apegada a la Biblia, de esos pocos predicadores y evangelistas que predican la verdad con un celo de Dios, el hermano Josué Irión, hermanos, que habla sobre el peligro de las caricaturas de Walt Disney y los Nintendo y los Xbox. El poder satánico que hay en esos videojuegos, por lo cual los hijos se rebelan en contra de sus padres, porque todas esas caricaturas, todos esos juegos tienen conjuros satánicos, por lo cual el hermano, con bases, hermanos, de investigación periodística, da testimonio que en los Estados Unidos, en Japón y en otros países como Inglaterra, los hijos se han levantado, no jóvenes, sino niños de 7, 8 años o incluso menores, se han levantado por la noche con una daga y han asesinado a sus padres, porque les entra un espíritu diabólico, un espíritu demoníaco que los incita a asesinar y les dice: mata, ese es tu propósito. Y les dice: ve y asesina a tus padres, y asesinan a sus padres. Testimonios, no estoy contando una falacia, no estoy contando, no es un mito, es una realidad. Y de esa manera el diablo se está llevando a la gente al infierno. El propósito, hermanos, de Satanás y de sus huestes malignas es que cada ser humano se pierda eternamente. Dice la palabra de Dios: Satanás ya está condenado, ya ha sido juzgado y ya está condenado, y sus demonios. Pero ellos saben perfectamente que el tiempo se les acaba y no se quieren ir solos a ese lago de fuego. Se quieren llevar una multitud incontable de almas, en el cual será el sufrimiento eterno.
Esta es la forma en cómo las huestes malignas trabajan. Ahora, le llevan información y le dicen, fulano de tal, la iglesia tal. Cuando una iglesia está aletargada, cuando una iglesia está, fría espiritualmente, ni se meten ahí porque dicen, esos de por sí los tenemos en nuestro poder. El pastor, déjenlo que siga así, se está llevando a una congregación al abismo, al infierno eterno. Pero cuando ven, hermanos, como una iglesia, sea grande, pequeña, como sea, tiene poder en la palabra, está orando constantemente, está firme en la oración, en la fe, se mantiene convicta en la palabra de Dios, es a la que más atacan. Y empieza, hermanos, a poner ciertas cosas en la mente de las personas. ¿Para qué? Para que esa iglesia se disgregue, para que esa iglesia se desvanezca. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor ha puesto en nuestro corazón predicar sobre estas cosas, hablar sobre estas cosas. Dice el Señor en su palabra, no ignorando las maquinaciones del enemigo. Lean la palabra de Dios. ¿Qué cosa hizo Josué antes de ir a atacar a sus enemigos? Antes de entrar a atacar al fuerte, a la fortaleza de Jericó. ¿Qué hizo? Dios le dijo, envía a unos espías que vayan a espiar para que ustedes sepan contra quiénes se enfrentan. Pero yo les he dado la victoria, dice el Señor. Hermanos, Dios no quiere que nosotros nos quedemos en casa, ¿cómo se llama? Espera, Dios es el que hace todo, Él me guarda. No, Él te responsabiliza, Él te dice, sal. Yo quiero que tú vayas, porque yo iré contigo, no irás solo. Esa es, hermanos, la bendición de que tú no sales y enfrentas al enemigo solo, sino que Dios va contigo constantemente. Y Él te guarda y dice, yo voy contigo. Yo te los he entregado en mi mano, en tus manos. Yo te he dado la victoria. ¿Cómo se sentía Josué, hermanos, cuando Dios le hablaba y le decía, no temas, porque yo te los he entregado en tus manos? Pero, ¿qué cosa hace el diablo? Ataca. Y nos hace sentir grandes, nos inflamos, nos hinchamos. Decimos, Dios está conmigo. Y dejamos de consultarlo a Él. ¿Qué cosa hizo cuando, después de haber destruido a la ciudad de Jericó, se enfrenta contra la ciudad de Ai? Fueron y enviaron también espías, pero no consultó Josué a Dios. No le pidió la dirección, como acostumbraba a hacerlo. Y Dios lo dejó, y vinieron las consecuencias. Solamente mandó a 3,000 soldados, y de regreso, hermanos, fueron más bien en la ira ya, y el enfrentamiento contra la ciudad de Ai y sus enemigos, se confiaron y el enemigo los derrotó y vinieron totalmente desanimados. Y dice la Biblia, y todos los ancianos, todos los los líderes del pueblo de Israel, juntamente con Josué, se postraron enfrente del tabernáculo y rasgaron sus vestiduras y clamaron a Dios en llanto. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Josué? Ay, Josué, ya no llores, mi hijo, levántate, yo te voy a sacar adelante. No, le dijo, ¿por qué estás postrado allí? Levántate. Hay pecado en el pueblo de Israel. Han pecado delante de mí. Me han dejado mis preceptos, me han abandonado, han violado mis leyes. Convoca al pueblo de Israel y dice, y santifíquense, porque mañana yo diré quién es el que ha violado mi ley. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Dice, no le perdonaréis la vida, serán quemados vivos y apedreados, sepultados bajo las piedras.
¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Arranca el pecado de tu vida para que Dios pueda derramar bendición y te dé victoria sobre victoria. Arranca eso que tanto te ha traído, hermano, hermana, familia, que estás aquí, padre, madre, joven, anciano, que tanta maldición, tanto llanto, tanta amargura ha traído sobre tu vida. Arráncalo. Dios quiere que desarraiges toda esa basura para que Dios entonces te pueda dar victoria tras victoria. ¿Qué cosa fue lo que hizo, hermanos, Josué después de obedecer a Dios? Y Dios le dijo: del pueblo de Judá hay una familia que desobedecieron mi ley, violaron mis mandamientos y mis estatutos. Apedréenlos, porque por causa de ellos, por el pecado de ellos, es que vino esta maldición sobre ustedes. ¿Cuántos soldados murieron? 36 soldados muertos. No debía morir ninguno, porque cuando el ejército de Israel enfrentaba a sus enemigos, ni un solo soldado caía muerto. Todos regresaban íntegros al campamento israelí. Pero cuando abandonamos, hermanos, y nos vamos en pos de la desobediencia, porque eso es lo que buscan Satanás y sus huestes malignas, desobedecer a Dios, quitar de nuestros corazones el temor a Dios, porque dice la palabra, hermanos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entiendan esto, disciernan esta palabra. Dice el principio de la sabiduría. Una persona con sabiduría es alguien que tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios, hermanos, y no hay diablo ni demonio que lo engañe. Es obedecer. Tener temor a Dios es obediencia total. Obediencia total, hermanos. Retomemos nuevamente el tema. Entonces, tampoco debe vivir atemorizado por los demonios. Es que el hermano Gatti habla de cosas así como que, ay, nanita, me tiemblan las canillas. Porque hablamos de estas cosas, debes tener temor, debes tener miedo. Dice el Señor: paz a vosotros, dice el Señor. ¿Qué cosa es lo que cuando Dios hablaba con esos hombres, cuando Dios se manifestaba, dice: paz a vosotros? ¿Vives en paz, hermano, o vives en zozobra? En el, ay Dios mío, y te truenas los dedos, ¿qué será de mí el día de mañana? Dios proveerá, dice el Señor. Dios te guardará, Dios te sustentará, Dios te suplirá. Aleluya. Entonces estamos abordando estos temas. No es para que tú digas, ay, ¿a dónde? En mi casa. No, miren, les voy a contar algo que me pasó anoche. Muchas veces el enemigo llega y perturba tu sueño. Y tuve un mal sueño. Estaba yo en una casa extraña y de repente me vi en ese lugar y yo sentía que algo extraño había ahí. Entonces empecé a buscar en unas recámaras y me encontré ahí con una persona que incluso a la vez sabía yo quién era y a la vez decía, ¿quién es? Fíjense bien esto, hermanos. A la vez sabía quién era, pero a la vez decía, ¿quién es? Y de repente me puso el dedo aquí y me empezó a aprisionar con tal fuerza. Al principio decía, no me va a vencer, no me va a vencer. Y me quería, hermanos, destruir los dientes, y empecé a ver cómo se transformaba su rostro, y empecé a ver un rostro maligno, un rostro diabólico. En ese momento empecé a clamar, hay poder en la sangre de Cristo. Me levanté exaltado, mi corazón estaba agitado, y en ese momento, acostado, empecé a orar. Pero alguien me dijo, no es suficiente, arrodíllate.
hermanos. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Muchas veces Dios permite que tales cosas pasen porque Él quiere que lo invoquemos, porque Él quiere que clamemos. Y me levanté y me arrodillé y empecé a orar. Empecé a pedir por mi familia, por mi vida, por mis hermanos y por ustedes. El Espíritu Santo me dijo: ora por tus hermanos, pídele a Dios que los guarde, pide a Dios que los bendiga, pide a Dios que los proteja. El Espíritu Santo, hermanos, empieza. El Espíritu Santo te toca y te dice: levántate, flojo, ponte a orar. Y a veces Dios permite tales cosas para que en ese momento clames a Dios. La armadura de Dios tiene todo lo necesario para vencer al enemigo. Amén. No hay suficiente conocimiento para distinguir entre estos seres malignos. Quizá Pablo se refiere a espíritus gobernantes con varios grados de autoridad. La semana pasada hablamos de esto, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Ahí están los videos, se están subiendo. Repásenlos, estudienlos. Como en la escala humana, los presidentes, o hay presidentes, ¿verdad? En una nación hay un presidente de la república, hay gobernadores, hay alcaldes y hay concejales. ¿Ustedes creen que si esto existe en el ámbito material, no creen que exista eso también en el ámbito espiritual? Dice el hermano José Guión, dice: cuando nosotros vamos a un país, hay demonios pequeños, hay demonios medianos y hay demonios grandes y hay demonios gigantes, dependiendo de la nación a donde tú vas o a la ciudad. Dice: cuando vamos a la India, no podemos ir así nada más, tenemos que ir con la dirección de Dios y tenemos que ir por la voz de Dios. No podemos nosotros decir: yo, porque yo soy el gran evangelista y solamente aquí mis chicharrones truenan. Dice: oramos y ayunamos hasta que Dios nos dice: vayan, porque yo les he entregado esta nación para que estos sean míos. Aleluya. Amén. Y dice que en la India hay demonios de un tamaño, no estoy hablando, hermanos, sino de una jerarquía en la que tienes que ir con la autoridad, en el poder del Espíritu, para que tú puedas hablar, porque allá a un cristiano con una Biblia en la mano lo queman vivo. A ver qué le digan a uno de esos predicadorcillos, hermanos. Predicadorcillos de esos de la prosperidad, como Cash Luna, como Maldonado, ¿verdad? Que vayan y prediquen allá, que les hablen de prosperidad. Vamos a ver si el diablo no nos hace papilla. Tenemos nosotros, hermanos, la autoridad de Dios cuando predicamos la palabra y predicamos en la autoridad de Dios y enfrentamos al enemigo en la autoridad de Dios. David siempre, antes de ir a enfrentar a sus enemigos, invocaba el nombre de Dios y decía: Señor, iré, me los entregarás en mis manos. Y el Señor le decía: ve, porque yo te los he entregado en tus manos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la obra de los demonios? Su propósito principal es hurtar, matar, destruir. Dice: porque el enemigo, en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice: porque el enemigo, dice, solamente viene para hurtar, matar y destruir.
San Juan 10:10. Esta es la orden que Satanás les encomienda como su comandante y príncipe que los gobierna. Esta es la orden que él les da. Hurtar, ¿qué cosa hurta el enemigo? La paz. Quita la paz en una familia. Empiezan los conflictos, las situaciones difíciles, los malos entendidos. Hurta la paz, hurta la tranquilidad, hurta, hermanos, la felicidad. Utiliza a uno u otro, a veces hasta los hijos. Eso a mí me ha pasado. No crean que yo estoy exento, soy un ser humano y el diablo ha querido destruirme. Por eso siempre les digo, oren por un servidor y por su familia. Dice el Señor, orando los unos por los otros, hermanos. Entonces, vamos al meollo de todo esto. Y quiero que abran sus Biblias porque vamos a empezar a citar textos bíblicos tras textos bíblicos. Su tarea y obra de los demonios es, hermanos, no tan solo hurtar, matar y destruir, que es el punto principal, pero también contaminan. Un demonio contamina. Contaminar. Vamos a ver qué dice Levítico 19:31. Aleluya. Y quiero que vayan anotando las citas bíblicas. Vamos avanzando porque el tiempo no perdona. Levítico 19, versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Perdón, a ver. Sí, 19:31 dice: no nos consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Como diciendo, yo he dicho estas cosas. Nunca permitas que una que lee la mano, le extiendas la mano para que te consulte y te lea el futuro. ¡Cuidado! Un demonio inmundo entrará en ti y te hará presa, te hará esclavo. Si alguna vez lo has hecho, pídele a Dios que te perdone y te haga libre. Si alguna vez alguno de ustedes fue pasado por el fuego, pídele a Dios. Por eso estamos aquí, para aprender. Y pidan, hermano, yo quiero que oren por mí. Para eso estamos aquí, hermanos, para orar los unos por los otros. Si antes tú no sabías y tus padres en la ignorancia hicieron esto contigo, pídele a Dios: Señor, ayúdame y hoy quiero ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres el día de hoy? Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto, hermanos, era la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Cualquiera del pueblo de Dios que se entregara a esas cosas tenía que ser destruido para poder eliminar ese pecado del pueblo de Israel. Dios no se andaba con cosas. Dios era directo, hermanos. Por eso cuando Dios les entregaba a una nación, destrúyelos a todos: niños, mujeres, ancianos, animales, arrasen con todo. Yo he escuchado a mucha gente, muchos escépticos, muchos filósofos, psicólogos decir: es que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario, es un Dios opresor, es un Dios decrépitos porque no entienden la palabra. Dice el Señor, dice la palabra del Señor, hermanos, que para el mundo la palabra de Dios es locura, porque este libro hay que entenderlo espiritualmente. No entienden porque Dios ordenaba estas cosas. He escuchado mucha gente así. Me he topado con toda clase de gente, hermanos, hasta con brujos, que hemos incluso ido a orar a sus casas y hemos reprendido en el nombre de Jesús esos ídolos, la muerte que tienen ahí. La tenían en un nicho y cuando entré con mi esposa con la Biblia en la mano, hermanos, reprendimos ese espíritu inmundo ahí, o esa hueste maligna. La siguiente semana que fuimos, esa cosa ya no estaba ahí.
porque vas en la autoridad de Dios. Y dice el Señor que ángeles poderosos van resguardando tu vida. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la otra obra de maldad? ¿Cómo trabajan estos seres malignos? Apartar de la santidad. Eso es lo que buscan los demonios. Contaminar, apartar de la santidad. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos. Aquí habla Dios. Por eso los demonios siempre buscan que tú desobedezcas a Dios para que te apartes de la santidad. Pero Dios habla y dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pero los demonios buscan que tú desobedezcas a Dios. ¿Sí o no? Atormentar. Los demonios, su obra, su trabajo es atormentar. Primera de Samuel 16:14. Y vamos más adelante y busquemos la cita bíblica. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí tendríamos que explicar esto, pero a veces Dios incluso utiliza a los seres malignos con un propósito. Dios, hermanos, tiene en sus manos todo el poder, y a veces hasta el mismo Satanás es utilizado con un propósito, porque Dios es soberano. Pero, ¿por qué le vino este mal a Saúl? ¿Por qué? A ver, ¿alguien ha leído Samuel? Primera de Samuel y segunda de Samuel. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque Dios le decía a través del profeta Samuel: haz esto, y él hacía otra cosa. Y Dios le volvía a decir a través de Samuel: ve y haz esto, y él hacía otra cosa. Un día tenía que esperar que Samuel llegara para ofrecer un sacrificio a Dios antes de ir a la guerra. Él desesperado dijo: Samuel no llega, yo ofreceré el sacrificio. Y ofreció un sacrificio a Dios, y Dios, hermano, se enojó con él. Y le dijo: jamás volverás a ser rey, tu descendencia será cortada. Hermanos, ¿por qué somos tan reacios a la obediencia? ¿Por qué no obedecemos la palabra? ¿Quieres realmente que Dios te bendiga? Obedece a Dios. Guarda sus mandamientos y sus preceptos para que Dios te bendiga. Entonces, ahora, Mateo 15:22. Dice la palabra: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En otra parte de la Biblia, otra parte de los evangelios, dice una mujer sirofenicia, o sea, una mujer griega. Y también sobre esa gente, si sobre el pueblo de Israel habían caído esos tipos de maldiciones, imaginen sobre la gente que no conocía a Dios, que adoraban a los ídolos, a los demonios. No estaban llenos de ellos, pero buscó a Jesús y pidió la ayuda de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Conocen la historia, ¿verdad? ¿Hizo libre a su hija, sí o no, hermanos? A ver, ¿hizo libre a su hija, sí o no, hermanos? ¿Sí? ¿Qué más hacen los demonios? Cauterizan la conciencia. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 2. Anoten todo eso porque es importante. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice:
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo autorizada la conciencia prohibirán, bueno, ya aquí habla de otras cosas, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cauterizan la conciencia. Hay mucha gente que están cauterizados. Miren, hermanos, yo en el nombre del Señor les pido de favor, si ustedes saben y el Espíritu Santo les ha revelado que aquí se les está predicando la palabra, aliméntate en el lugar en donde tú creciste, aliméntate en el lugar en donde tú conociste la verdad, no antes picando aquí y allá, porque eso lo aprovecha el enemigo para llevarte a la ruina y a la condenación. Un hermano que brinca de aquí para allá, ¿verdad?, buscando la iglesia perfecta, la iglesia donde hay avivamiento, la iglesia donde el predicador, ¿verdad?, esté parado en una plataforma de lujo y te hable y brinque y salta y avienta la chamarra por allá y media congregación se van al suelo y brinca y grita y ¡ay! Yo he escuchado esa clase de predicadores, hermanos. No los he visto en videos, los he visto en persona. Hace muchos años vi a un homosexual parado en la plataforma hablando a la iglesia de herejías. Y la iglesia decía, gloria a Dios, bendito sea. Hermanos, no dice aquí la palabra, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, están petrificados, ya no les entra, pero ni. Dice la palabra de Dios, es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Afírmate en la palabra, confía en la palabra, afiánzate en la palabra, hermano. ¿Qué provocan los demonios? Provocan odio, celos, violencia. Primera de Samuel 18:10. Por eso no pierdan estas partes de la Biblia, porque 18:10 dice: aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba. Fíjense bien, una persona que disvaría se considera una persona no cuerda. Y disvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Los demonios te hacen salir de la cordura. ¿Qué hacían con el endemoniado gadareno? Lo vimos el otro día. Odio, celos, violencia. Y luego en el versículo 11, hablando de que te hacen cometer homicidio o incluso suicidio. A eso llevan los demonios. Ese es el trabajo de ellos. Entonces dice, Primera de Samuel 18:11, dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Tenía envidia de David. ¿Cuántas veces ha entrado envidia en tu corazón? Oigan, hermanos, pongan atención. ¿Has tenido envidia de un hermano alguna vez aquí? ¿Te ha causado celo? ¿Te ha causado envidia? Espíritu de celo, espíritu de envidia, espíritu de resentimiento. Tengamos cuidado. Y si alguna vez se ha sembrado eso en nuestro corazón, pidamos a Dios que Él arranque de raíz toda esa inmundicia. Primera de Samuel 19, versículos 9 y 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando.
Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Muchas veces sentimos recelo de aquel que está prosperando, de aquel que le está yendo bien. Dice la palabra de Dios: no sientas celos de aquel que prospera, en el libro de los Proverbios. Y si hay algún hermano aquí que le está yendo bien, Dios lo está bendiciendo, glorifica a Dios, hermano. Mas no sientas celos por él y digas: me da coraje porque el Señor lo bendice a él, la bendice a ella, y yo no prospero. Bueno, habría que analizar por qué no prosperas. Hay algo ahí que, por más que das manotazos y patadas de ahogado, no sales a flote. La palabra de Dios, por eso, hermanos, es como el dedo en la llaga. Cuando te ponen el dedo en la llaga, duele, pero a veces es por tu bien. Es por tu bien, hermano. Pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame, porque había yo hecho cosas que aún congregándome aquí en la iglesia no está bien, no es correcto, a ti no te agrada, y por eso no bendices a mi familia. Y ahí el diablo está trabajando, sus demonios están trabajando, están haciendo algo ahí que no te deja prosperar. Y si prosperas, de repente se te viene abajo todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que a Dios no le agradan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, Señor. Aunque duela, la palabra de Dios duele, pero es para sanidad, es para bendición tuya. Es para que tú reconozcas que te has equivocado. No importa cuántas veces te congregues aquí o cuál sea tu ministerio. Si hay algo en tu vida que está mal y hoy la palabra de Dios te está poniendo el dedo en la llaga, pídele a Dios: Señor, sí, reconozco. Sé humilde, seamos humildes, reconozcamos, y no digas: ay, ¿por qué el pastor me está diciendo esto? Que algo sabe de mí, alguien le contó algo. No, hermano, es el Espíritu Santo que te está diciendo: tú estás mal, arrepiéntete, busca a Dios, pídele perdón. Bendice el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Ahora, ¿qué es lo que trae también? Afecta las relaciones interpersonales. ¿No dice la palabra de Dios que somos una familia en Cristo y que la iglesia es un solo cuerpo? Tú sientes, el ojo derecho siente recelo del ojo izquierdo, o el ojo izquierdo del ojo derecho. Dice: ¿cómo siento envidia? Porque el ojo derecho sí ve bien y yo ya no, el izquierdo ya no ve bien. Y dices: lo voy a sacar para que ya no vea, y así estemos igual. ¿Haces eso con tu cuerpo? Hermanos, ¿haces eso con tu cuerpo? ¿Verdad que no? O si la oreja derecha está un poquito más grande que la izquierda, dices: me la voy a quitar, arráncatela. Nadie es perfecto, ¿verdad? Todos tenemos ciertos defectos. Y dicen que el pie derecho siempre es más grande que el izquierdo. Pero por eso te vas a quitar la oreja, te la vas a arrancar, y después te van a decir el mocha orejas. No, hermanos, es exactamente lo mismo en la iglesia. Dice el apóstol Pablo: somos un cuerpo en Cristo. Y cuando una parte del cuerpo se duele, todos los miembros se enfocan en esa parte del cuerpo, porque le afecta a todo el cuerpo. ¿Sí están entendiendo esto? Cuando te machucas un dedo, estás clavando un clavito en la pared y de repente
te machucaste el dedo. Y dices, ay, condenado dedo, pum, quítate de aquí porque fuiste bien torpe. Te mochas el dedo, ¿no? Dices, ay. A veces hasta se te salen palabrotas, ¿verdad? Y todos tus sentidos se concentran en esa parte que te lastimaste. Cuando alguien está pasando por una situación, hermanos, no toda la iglesia se duele. No todos oramos. No todos preguntan, hermano, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? ¿Por qué ya no viene? ¿Por qué? Y no todos oramos, no todos pedimos, no todos rogamos, no todos, hermanos, pedimos en oración y decimos, Señor, redarguye, regrésanos, tráenos, vuélvenos al camino. Que no por los problemas, los malos entendidos, las situaciones difíciles de la vida, hermanos, dejemos. Iglesia, oramos a todos y cada uno. Cuando nos congregamos aquí, no pedimos por todos, no invocamos el nombre de Dios pidiendo por cada uno de ustedes de manera particular. Quizá por eso lo podemos hacer así, porque somos pocos. Pero somos pocos, pero una iglesia con poder. Una iglesia de calidad, una iglesia espiritual, una iglesia santa, una iglesia fortalecida, una iglesia que vive el Evangelio, una iglesia que obedece a Dios constantemente, una iglesia que está orando constantemente. Bendito sea el Señor para siempre. Jueces 9:23, hermanos, afectan las relaciones interpersonales. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Bueno, de todos los textos bíblicos que hemos estado citando, parece que Dios permite que esas cosas ocurran, porque dice, de parte de Dios. Y vino un espíritu malo de parte de Dios a la vida de Saúl. A veces Dios pone un aguijón para que tú reconozcas y te vuelvas a Dios. Todo tiene un propósito, hermanos. ¿Saben que Saúl, hermanos, tuvo la oportunidad de arrepentirse y pedir misericordia? A Dios lo hubiera perdonado porque es un Dios de misericordia. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿qué hizo Saúl? Apartóse de Dios y lejos de invocar a Dios y pedir su misericordia, fue y consultó a una pitonisa. ¿Saben lo que es una pitonisa? Una pitonisa es un espíritu que le llaman un espíritu pitón, un espíritu de adivinación, un espíritu de evocación. Dice, no evocarás o invocarás espíritus de muertos. Lo acabamos de leer. Y creyó que le invocaría el espíritu de Samuel. Dios habría de permitir eso, que una bruja pidiera que regresara el alma de Samuel y le diera un mensaje a Samuel. ¿Qué fue lo que apareció ahí? Un demonio con la voz imitando la voz de Samuel, y un espectro que aparentaba ser Samuel. Dios nunca va a permitir que una bruja o un brujo, hermanos, pida que venga el espíritu de Moisés o el espíritu de Pablo, ¿verdad? A ver, yo he venido y no me importa cuánto me cobres, pero quiero que me invoques el espíritu de Pablo, el gran apóstol Pablo, que quiero que me dé un mensaje. ¿Dios permitiría eso? Va a hacer aparecer un espíritu, un demonio maligno que te va a engañar. Y ciertamente Dios a veces permite que escuches esas cosas, y lo que le dijo, hermanos, el demonio le dijo la verdad. Le dijo la verdad. Le dijo, morirás en la guerra.
Pero explicar esto más profundo, hermanos, miren, ya son la 1:10. Nos vamos a tardar mucho más. Vayamos avanzando, por favor. Espíritus engañadores. Aquí hay algo muy importante. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23. Dice, entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Fíjense bien, dice, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab? ¿Quién es Acab? ¿O quién fue Acab? Fue un rey malvado en el pueblo de Israel, que toda su vida desobedeció a Dios. Dice, y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, estaba consultando a unos espíritus, pero no porque Dios no supiera, hermanos. Esto aquí tiene una profundidad, pero sería introducirnos en la explicación. Sin embargo, Dios en su soberanía, Él permite estas cosas. Y salió un espíritu, y no un espíritu bueno, dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? No porque Dios no supiera, sino que quería que dijera cómo. Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira. ¿Acaso cuando Dios, hermanos, tú estás obedeciendo su palabra, Dios permitirá que un espíritu de mentira te induzca a lo malo? ¿Verdad que no? Pero ¿por qué Dios permitió en Acab? Porque era un hombre perverso. Por eso lean el libro de los Reyes y conozcan aquí cómo Dios mandó al profeta Elías para que lo exhortara, y Acab nunca se quiso arrepentir. Por eso vinieron todas estas calamidades sobre él. Y dice aquí, y dijo: y yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, sí, hasta el versículo 23, ¿verdad? Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, el rey Josafat era un rey que amaba a Dios y buscaba a Dios, y fue a visitar al rey Acab. Y Acab consultaba a sus profetas que le decían mentiras, que le hablaban bonito y que le endulzaban el oído. Pero dijo Josafat: ¿no hay aquí un profeta de Dios que hable conforme a la palabra de Dios? Y dijo: sí, pero ese profeta no me gusta porque me habla puras cosas malas. Y dice: no hable así mi rey. Dice: convoca al profeta y llámalo. Y le dijo el profeta, ¿verdad? Primero le dijo algo que él quería escuchar. Le dice: ¿hasta cuándo dejarás de estorbarme? Dice: habla conforme, porque él sabía que no le estaba hablando la verdad. Dice: bueno, así dice la palabra de Dios. Y dice, y le reveló algo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. Dios convocó a espíritus para que te hablen mentira y creas a la mentira. Esto es tremendo, hermanos. Cuando una persona se desvía del camino y anda en los lugares, bueno, les voy a contar algo, hermanos. Eso ocurrió en mi familia. Empezamos nosotros, ¿saben qué cosa era lo que andaba yo buscando? Y se los digo así con sinceridad, antes de que tomáramos este ministerio. Y yo creo que a veces Dios permite esas cosas para que después sean testimonio a cada uno de ustedes. Pero Dios me hizo entender. Yo decía antes, a mí para que me engañen con una doctrina falsa, está en chino. Y yo me ensalzaba y decía: no, yo conozco muy bien la palabra de Dios. Yo fui criado en la palabra del Señor. Mi papá era pastor y él me enseñó a mí la palabra. Bueno, me ensalcé a mí mismo. Y empezamos a picar aquí de iglesia en iglesia. Caímos en una iglesia apóstata, en una iglesia de una doctrina, hermanos, terrible, que se conoce como los G12.
y empezamos a practicar actos de brujería sin que nos diéramos cuenta, porque éramos ignorantes de esas cosas. Y dice el Señor: permitiré que venga un espíritu malo y te induzca a la maldad, para que entonces sufras las consecuencias por haberte apartado de mí y por haberte engrandecido a ti mismo. ¿Qué cosa hacía el rey acá? Se ensanchaba a sí mismo. Y te induciré. Y andábamos aquí picando aquí y allá, hermanos, y caímos en una doctrina de demonios, al grado que practicamos cosas sin tener conocimiento. Después, como que el Espíritu Santo nos guió a comprar un disco del hermano Antonio Bolaines, en el que habla de la doctrina del G12, y esa doctrina del G12 tiene sus orígenes en el, ¿cómo se llama?, en la brujería, en el ocultismo, de un sacerdote jesuita católico romano preparado en el Vaticano, en las catacumbas del Vaticano hacen rituales satánicos, y de ahí surge el G12. G12, muchos dicen, pues G12 pues me suena así como que a los 12 discípulos o los 12 apóstoles, y que cada uno forma un grupo y cada líder convoca a otros 12 y así se va multiplicando. ¿Y qué cosa era lo que veíamos ahí? Pura cobradera, nada más, porque teníamos que depositar el sobre con nuestro nombre y ponerle la cantidad y depositarlo. Y así, ¿saben cómo me sentía yo cuando daba un buen diezmo? Yo me sentía inflado, así como que yo estoy dando buen diezmo para que el pastor me tome en cuenta. Estaba yo bien contento. No estoy hablando en contra del diezmo, hermanos, porque ese es el tema que vamos a abordar la próxima semana. Es tan importante de qué manera das tu diezmo. Dice el Señor: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, y no hagas como los publicanos y como los fariseos hipócritas, que agarran y desde arriba agarran y dicen: miren, para que vean cómo suenan las monedas, y son de plata y de oro, pum, una tras otra, así, para que vean, no, sí, está dando buen dinero a la causa del Señor. Eso es mentira, eso es abominable, hermanos, delante de Dios. Lo que das, lo das de corazón, y solamente Dios y tú lo sabes, y lo das con amor, no diciendo: ¿qué hará el hermano Gaby con todo ese dinero? ¿Cómo se lo gasta? Tiene una casota, tiene un carro último modelo, y ya se compró. Hermanos, ¿saben ustedes? Y lo he dicho muchas veces aquí, que si Dios nos ha bendecido, no ha sido por causa de este ministerio, ni estamos aquí porque estemos lucrando con el dinero de ustedes. Si Dios nos ha bendecido, es porque Dios, hermanos, nos lo ha dado a través de nuestro trabajo. Y nada de lo que ustedes dan aquí ha sido para dar mensualidades o abonos de un vehículo, de ninguna manera. Y Dios lo sabe, y estoy delante del Señor aquí. Pero si alguna vez han pensado así, hermanos, díganle: Señor, perdóname, porque en ningún momento lo hemos hecho así, ni hemos lucrado con el dinero de ustedes. Dios lo sabe. Si das tu diezmo, hazlo de corazón, hazlo por agradecimiento a lo que Dios te ha dado, hermano. Amén, gloria al Señor. Ahora, espíritus, hablamos de espíritus engañadores, y cómo Dios permitió que viniera un espíritu engañador, y el profeta se lo reveló al rey Acab. Son historias impactantes. Yo cuando leí esto, hermanos, a mí me impactó cómo Dios permite ciertas cosas, y cómo terminó Acab y su esposa Jezabel. Y dicen que cuando a una persona, a una mujer le entra un espíritu de gobierno en su casa, ha entrado un espíritu que le llaman el espíritu de Jezabel, porque Jezabel era la que gobernaba a su esposo, no lo dejaba gobernar a él. ¿Saben que Jezabel era una mujer no del pueblo de Israel, sino que Acab, siendo hebreo, se casó con esa mujer idólatra, y ella le llenó la casa de idolatría, hermanos? Por eso es tan importante que tú
como padre, como madre, ores por tus hijos y digas: Señor, ayuda a mi hija, guarda a mi hijo, que no se case con una mujer que lo induzca a la idolatría, porque entonces traerá ruina. Traerá ruina. Ora por tus hijos. ¿Saben qué cosa es lo que yo hice desde que estaban en el vientre de su madre mis hijos? Oré por ellos y los bendije. Y Señor, en tus manos están mis hijos. ¿Cuántos han hecho así? Y si no lo has hecho, empieza a orar por ellos desde ahora. Espíritus de enfermedad o que enferman. Lucas 13:11. Ya estamos terminando, No se me desesperen, por favor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Saben ustedes que explicamos esto la vez pasada? Y los demonios pueden infringir enfermedades, pueden afectar el ámbito biológico, las células. Se pueden introducir en la columna vertebral de una persona y provocar una enfermedad. Pueden entrar en el cerebro y provocar locura. ¿No habla aquí también de que Dios sanó a un joven lunático, a un niño lunático? Y la palabra lunático es aquella persona que en aquel tiempo era una persona demente, una persona que disvariaba. Y no también eso le afectó al rey Saúl, y dice, y disvariaba. Una persona que no está cuerda. ¿Cómo entran en el ámbito de las células, en el ámbito celular, en el ámbito microscópico, biológico, y afectan y te pueden producir enfermedades? ¿No fue lo que le pasó a Job también? Y dijo Dios: te permito que lo dañes, pero cuidado con su vida. Y vino Satanás y envió un espíritu maligno, un demonio que lo afectó desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, y dice, con una sarna maligna. Un demonio que lo atacó, hermanos, y lo enfermó de esa manera, y lo atormentaba día y noche. Dice que no tenía consuelo, y día y noche se rascaba sus llagas porque le producían. Yo sé lo que es pasar eso. ¿Saben por qué? Yo me enfermé de sarna siendo un niño. Dice la palabra de Dios que le vino una sarna maligna a Job, y yo me enfermé de sarna, porque cuando llegamos hace muchos años, aquí en la década de los 70s, y ahí está mi hermanita no lo sabe porque ella nació aquí en Puebla, pero en la década de los 70s fuimos a vivir a San Pablo del Monte, y ahí en San Pablo del Monte en ese tiempo acostumbraba la gente a bañarse en los bañitos de toro o los toritos. Entonces en la noche ahí dormían los perros, y pues nosotros llegamos ahí, nos invitaron a meternos y parecía un horno. Eso yo sentía que me ahogaba con tanto calor, y salía uno colorado, parecía que iba uno a verter sangre, hermanos, rojos de tanto calor allá. Y de repente me enfermé de sarna y me salieron llagas en todo el cuerpo. Duré años así, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Los calcetines se me pegaban en las llagas porque me supuraban pus. En las noches me las pasaba yo en vela porque era una comezón, era insufrible. Me rascaba yo y me hería las llagas, y me salía sangre, me salía pus en todo mi cuerpo. Yo sé lo que es sufrir eso, hasta que el Señor me salvó. Gloria a Dios. Entonces pueden infringir enfermedades, y esto es lo que le ocurrió a esta mujer. Pueden hermanos, introducirse en las células y afectar el mundo celular de una persona. Espíritus que trastornan la mente. Mateo 17:15. Ya estamos terminando. Y decía: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático. Busquen la palabra lunático en el diccionario y ustedes van a encontrar por qué les decían lunáticos. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. Los demonios te pueden infligir dolor también, pero también te pueden inducir al suicidio. Dice,
Porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, o a veces quería que muriera quemado, o a veces que muriera ahogado. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Quién lo sanó? Jesús, ¿verdad? Espíritus que destruyen, espíritus que obstruyen en las oraciones. Y aquí quiero tocar un punto muy importante, hermanos. Espíritus que obstruyen en las oraciones. Primera de Pedro 3:7. Vamos a esa parte y después explicamos. Y con esto concluimos. Porque muchas veces dentro del matrimonio suceden cosas que el enemigo está trabajando y que cuando tú oras, tus oraciones no pasan ni el techo de tu casa. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Con quién? Con ellas, ¿quiénes? Con tu esposa, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Vean cómo el apóstol Pablo exalta a la mujer aquí, dándole la importancia que merece en el hogar. Dice: dando honor a la mujer como vaso más frágil. Si son frágiles las mujeres, ¿quiénes tratan a su esposa con ternura, con cariño? La tratan como si fuera un vaso delicado. Dicen: mi hermosa mujer, mi belleza, eres lo máximo para mí. Amén. ¿Quiénes les dicen cosas bonitas, cosas que enamoran a la mujer? Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras, dice, oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué Pedro escribió esto? Dicen que Pedro era atrabancado, que era agresivo, que era visceral. Pedro quizá trataba mal a su esposa antes, pero ¿quién fue moldeando su vida? Cristo Jesús. Y cuando Jesús lo dejó, hermanos, en el ministerio, ¿quién era Pedro? Era una piedra esculpida, era una piedra moldeada. Y él entendió que a la mujer se le debe tratar con ternura, valorarla dentro del hogar, decirle constantemente, estar alimentando ese amor, decirle cosas hermosas. ¿Cómo mantendrás enamorada a tu esposa toda la vida? ¿Cómo? Hablándole constantemente cosas bonitas, decirle: eres una bendición, eres lo máximo para mi vida, eres especial en mi vida, eres hermosa. Así como el rey Salomón, ¿verdad?, escribe en el Cantar de los Cantares. ¿Ve que hay grandes enseñanzas ahí, hermanos? Que nosotros, cuando salimos con ella, ¿verdad?, cuando éramos novios, sí, no toques ni el suelo, te cargo. Pero una vez que ya están casados, ahí la dejas que se quede atrás. Y dicen: detrás de un hombre hay una gran mujer. Esa es una mentira. Reprende al diablo en el nombre de Jesús. ¿Qué? ¿La sacó de tu columna vertebral o qué? ¿De dónde la sacó Dios, hermano? De una costilla. ¿Y de qué lado? Del lado izquierdo, aquí, cerca del corazón. Aquí, debajo de tu brazo. Y al igual, ¿por qué no la sacó de los pies? Para que no la pisotees. ¿Por qué no la sacó de la cabeza? Para que ella no se subleve sobre ti. ¿Por qué la sacó aquí? Para que sea tu igual, para que la ames. ¿Y por qué debajo del brazo? Para que la abraces. ¿Por qué cerca del corazón? Para que la ames. Amén. Pero ¿cómo tú podrás ser feliz, mujer? Espera en Dios. Dice la palabra del Señor: porque aún tengo que alabarle, tengo que glorificarle. Si sufres es por las consecuencias de tu desobediencia, porque no esperaste en Dios y no buscaste a Dios. Y cuando tu papá o tu mamá te dijeron: ese hombre no te conviene, entonces tú te aferraste y ahora vive las consecuencias. Y el varón igualmente. Espera en Dios. Yo estoy orando, hermanos, por mis hijos. Oh Señor, en su tiempo tú le darás una compañera a mi hijo.
que sea una mujer que ame tu palabra, que busque tu palabra, que te ame a ti de corazón para que Él realmente pueda ser feliz. Espíritus que destruyen, espíritus que obstruyen en las oraciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando un matrimonio vive en constante rencilla? ¿Será que cuando tú oras y dices, voy a orar, y te arrodillas y el diablo te dice, sí, ándale, puede ser, ándale? Tus oraciones, pero mira, rebotan así como una pelota de ping pong, pum, 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 y el diablo se ríe de ti. Estás derrotado, tú ya eres mío, estás en mi poder, así te dice Satanás. Sí, hermanos, esa es la realidad. Cuando tienes conflictos en tu hogar, lo que tienes que hacer es humillarte delante del Señor. Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo te dice, antes de que me ores a mí, ve y reconcíliate con la mujer que amas, con la mujer tu compañera, con la que te di. Reconcíliate y pídele perdón. Humíllate. Reconoce que has fallado. Y si la mujer también fue la que y la mujer tiene que perdonar de corazón. Dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Por qué el apóstol Pedro escribió esto? Porque es una realidad en el ámbito espiritual. ¿Qué es lo que hacen los demonios? Los demonios constantemente van a buscar que tú y tu esposa y tus hijos tengan conflicto, tengan roces, tengan peleas, tengan allí situaciones en las que sea un caos ahí. Y cuando tú oras a Dios y le pides la dirección a Dios, no te escucha, no oye Dios las oraciones. Hay un estorbo, Satanás está obstruyendo, hay una barrera espiritual allí en la que una multitud de demonios están impidiendo que tus oraciones lleguen a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado, porque hay cosas que a Dios no le agradan. Y esto aplica, hermanos, tanto para los matrimonios como para los hijos. ¿Qué es lo que ocurre ahora en ese tiempo? Los hijos, hermanos, están viviendo una situación en la que ya los padres no gobiernan, son los hijos los que mandan. Y dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos, antes que el Hijo de Dios venga por su iglesia, dice, se multiplicará la maldad. Se multiplicará la maldad. Y dice, se levantarán huestes demoníacas, espíritus engañadores que engañarán, si es posible, aún a los que han creído en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, hermanos, por esta palabra? Si esta palabra ha sido para ti, no lo tomes como que hoy el hermano Gabriel, así como que me atacó. Si tú lo tomas así, entonces no hay madurez. Porque esta palabra es para todos. La palabra es para bendición. La palabra es para crecimiento espiritual. Y de esa manera, hermanos, sin que tú te hayas dado cuenta y ahora lo sabes, no permitas que el enemigo te ataque de esa manera. Y si te ha atacado de esa manera, es el tiempo en que tienes que pedir a Dios con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, invocar el nombre de Dios y pedir la dirección de Dios, pedir su protección, pedir, hermanos, que Él nos ayude a salir adelante. Ponte de pie, por favor. Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor. Yo quiero escucharte orar, hermano. Deja de guardar silencio. Inclina tu rostro, humíllate delante del Señor y en el nombre de Jesús te pido que invoques el nombre del Señor. Le pidas, Señor, ten piedad de mí. Ayúdame, Dios mío. Clama a Dios, dice el Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo.
Deja de hundirte en tus dilemas, en tus problemas, en tus necesidades. Hoy has escuchado palabra de Dios y el Señor te ha hablado hoy. Clama y dile: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, ayúdame, ayúdame, Señor. Dios, que esta palabra, Dios, no vuelva vacía, que esta palabra, Señor, Dios Todopoderoso, no sea olvidada. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es santa. Tu palabra, Señor, permanece para siempre, Dios. Dios, bendito, vives y reinas eternamente. Bendice, Señor, este pueblo. Guarda tu pueblo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, que sea una semilla preciosa en cada uno de ellos. Que sea, Dios mío, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su obra. Todo lo que hace prosperará. Bendice, Señor Dios, a este anciano. Bendice, Señor, a este anciano. Tómalo en tus manos. Señor, que esta palabra, Dios eterno, sea una semilla en su corazón que dé mucho fruto. Dios santo, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, santifica a tu iglesia, Señor. Bendícela, guárdala, protege. Que tu palabra sea sustentable en cada uno de ellos. Que tu palabra sea poderosa en cada uno de ellos, Señor. Dios bendito, Dios santo, Dios glorioso, Dios maravilloso. Porque, Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria eternamente para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Santo es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.